expulsada por su propio cuñado y dejada con nada más que una vieja vaca y sus 3 hijos, Alma creyó haberlo perdido todo. Se vio forzada a refugiarse en la única tierra que nadie quería, un paraje rocoso junto a una cueva olvidada que todos en el pueblo llamaban el suspiro del diablo. Pero lo que nadie imaginaba era que su única vaca, al escapar por una cerca rota, la guiaría hacia un secreto ancestral oculto en las profundidades de esa cueva. Un secreto que pondría a prueba su corazón y cambiaría su destino para siempre. Puede sonar a leyenda, pero esta historia realmente ocurrió en las sierras de Durango y se cuenta hasta el día de hoy. Si las historias sobre el poder de la recompensa de la fe resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol moría en el horizonte, tiñendo el cielo de Durango con los colores de una herida abierta. Alma sentía el polvo del camino pegado a sus lágrimas secas, un recordatorio áspero de todo lo que había perdido. A su lado, sus 3 hijos pequeños caminaban en silencio, sus manitas aferradas a su falda raída, demasiado jóvenes para comprender la magnitud de la tragedia, pero lo suficientemente grandes para sentir el frío del abandono. Detrás de ellos, una vaca de huesos saltones y mirada mansa, a la que llamaban Fortuna, tiraba de una soga. Era una ironía cruel, pues esa vaca era todo lo que les quedaba. Su corazón no era un pájaro, era una piedra hundiéndose en un pozo sin fondo. La figura de su cuñado, don Ismael, seguía grabada en su mente, una sombra corpulenta recortada contra la puerta de la que fuera su casa. Era un hombre de corazón yermo y ambición desmedida, quien, tras la muerte de su hermano, no tardó en blandir un testamento falso como si fuera un arma. Esta vaca vieja y ese pedregal inútil en la montaña son tu única herencia, le había dicho con una sonrisa torcida, el desprecio goteando de cada sílaba. Sus palabras fueron el martillo que selló su destino, expulsándola de la tierra que su esposo había trabajado con sus propias manos. Ismael no solo le había robado su patrimonio, le había arrancado el alma de su hogar. La subida a la montaña fue una penitencia. El sendero, apenas una cicatriz en la tierra, se retorcía entre peñascos y matorrales espinosos que rasgaban sus ropas. El viento de la sierra, frío y cortante, silbaba promesas de una noche gélida. El más pequeño de sus hijos tropezó, un sollozo ahogado escapando de sus labios, y Alma lo levantó en brazos, sintiendo cómo el peso de su mundo se acumulaba en sus hombros. Fortuna, con la paciencia de los santos, avanzaba con dificultad, sus pezuñas resbalando en la grava suelta. Cada paso era una plegaria silenciosa, una súplica a un cielo que parecía haberla olvidado. Llegaron al pedregal cuando la última luz se rindió a la noche, revelando un páramo desolado que cumplía con la cruel descripción de Ismael. Era una parcela yerma, una costra de rocas afiladas donde la hierba crecía escasa y seca. No había refugio, solo la inmensidad de un cielo estrellado y cruelmente indiferente. Un viejo cercado de alambre de púas, podrido y vencido por el tiempo, delimitaba el terreno. Era la risa final de su cuñado, un corral para una bestia en una tierra que no podía sustentar ni a un grillo. El último vestigio de esperanza se desmoronó en el pecho de Alma, dejándola vacía y temblando de frío y desesperación. Con el instinto protector de una loba, Alma agrupó a sus hijos contra el abrigo de una gran roca, usando su propio cuerpo como escudo contra el viento aullador. La noche caía como una mortaja sobre la montaña. Debía asegurar a Fortuna. La ató al poste más cercano del cercado roto, un trozo de madera carcomida que se quejó bajo la tensión de la soga. Pero la vaca, inquieta, movida por un instinto que Alma no podía comprender, tiró con una fuerza inesperada. Se escuchó el crujido seco de la madera podrida y el poste cedió,
cayendo al suelo con un ruido sordo. Libre. Fortuna no huyó despavorida, sino que caminó con una calma extraña hacia el hueco más grande en la valla, desapareciendo en la oscuridad que se extendía más allá de los límites de su miserable herencia. Un grito de pánico se ahogó en la garganta de Alma. No podía perderla. Era su único sustento, la única promesa de leche para sus hijos. «Cuida a tus hermanos», le ordenó a su hijo mayor con voz temblorosa, y sin pensarlo dos veces, se lanzó a través de la misma brecha en la cerca, corriendo tras la silueta del animal que se recortaba contra las rocas bajo la pálida luz de la luna. El terreno al otro lado era distinto, menos pedregoso, y parecía descender por una ladera oculta. Siguió la estela de la vaca, que se movía con un propósito, como si conociera un sendero invisible para los ojos humanos. Finalmente, Fortuna se detuvo junto a una pared de roca cubierta de maleza y enredaderas. Alma se acercó, sin aliento, y entonces lo vio, detrás de una cortina de hiedra seca, una negrura antinatural, una boca oscura que exhalaba un aliento húmedo y antiguo. Era la entrada a una cueva. El miedo, frío y primario, se apoderó de Alma por un instante, paralizándola en el umbral de lo desconocido, pero la imagen de sus hijos, acurrucados y temblorosos contra la roca, fue un látigo para su voluntad. No podía rendirse. Apartó las enredaderas que crujieron como huesos viejos y se adentró en la boca de la cueva. El aire era denso, olía a tierra mojada y a piedra milenaria. «Fortuna». Su voz, un susurro que la oscuridad devoró. Un mugido suave le respondió desde las profundidades, un sonido tranquilizador que le indicó que el animal no estaba en peligro. Avanzó a tientas, con una mano en la pared húmeda y resbaladiza, siguiendo el eco del llamado de su vaca, hasta que la estrecha entrada se abrió a una caverna más amplia. Un haz de luz de luna, delgado como una cuchilla de plata, se filtraba por una grieta en el techo, iluminando el centro del espacio subterráneo. Allí estaba Fortuna, bebiendo plácidamente de un pequeño manantial de agua que brotaba de la roca con un murmullo cristalino. El corazón de Alma se calmó al verla a salvo, pero entonces sus ojos se ajustaron a la penumbra y notaron algo más. Las paredes de la cueva, bañadas por el reflejo tembloroso del manantial y la luz lunar, no eran de roca común. Brillaban. Vetas gruesas y doradas serpenteaban a través de la piedra, entremezcladas con incrustaciones de cristales que centelleaban como un firmamento cautivo. Se acercó, incrédula, y rozó con sus dedos una de las vetas. Era fría, sólida y pesada. No era un pedregal inútil, era una mina. Don Ismael, en su avaricia y desprecio, le había entregado, sin saberlo, el corazón de la montaña. Una risa, frágil al principio y luego más fuerte, brotó de su garganta, mezclándose con las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de pena, sino de una abrumadora y casi dolorosa liberación. Se apoyó contra la pared fría, sintiendo la solidez del oro bajo la palma de su mano, una realidad tan increíble que temía que se desvaneciera con el alba. Con manos temblorosas, usó una pequeña piedra suelta para raspar la superficie de la veta más cercana. Un surco dorado y brillante, inconfundible, quedó al descubierto, sellando la verdad. La ironía era tan amarga y tan dulce como la miel silvestre. Don Ismael, en su ceguera de codicia, le había regalado la fuente misma de la riqueza que tanto anhelaba. El recuerdo de sus hijos, solos en la intemperie, la devolvió a la cruda realidad. Arrancó un trozo de roca del tamaño de su puño, pesado y denso, con el oro incrustado como las raíces de un árbol sagrado, y lo guardó en el bolsillo de su delantal. Salió de la cueva, sintiendo el peso del secreto en su mano, un ancla que la fijaba a un futuro que, por primera vez, no era un abismo. Con un instinto recién despertado,
Cubrió la entrada de la cueva con las mismas enredaderas y maleza que había apartado, borrando cualquier rastro de su descubrimiento. Llamó a Fortuna, que la siguió dócilmente, y juntas regresaron a través de la cerca rota. Encontró a sus hijos acurrucados, el mayor con los brazos alrededor de los más pequeños, dormitando a pesar del frío. Sin dudarlo, los despertó con suavidad. «Vamos, mis niños», susurró, su voz ya no quebrada por el miedo, sino firme y llena de una nueva calidez. «He encontrado un refugio». Guiándolos a ellos y a Fortuna hacia la entrada oculta, Alma no solo los conducía a un refugio contra el frío de la noche, sino hacia el amanecer de una nueva vida, forjada en el corazón secreto de la montaña. Dentro, el viento era solo un murmullo lejano. La cueva los abrazó con una quietud protectora, un silencio solo roto por el goteo rítmico del manantial. Sus hijos, agotados por el viaje y el miedo, no tardaron en caer en un sueño profundo, acurrucados sobre el suelo de tierra seca, por primera vez a salvo del frío cortante. Alma se sentó junto a ellos, con la espalda apoyada en una pared que prometía una riqueza inimaginable. Sostuvo la roca en su delantal, su peso tangible y real, una promesa sólida contra la fragilidad de su vida anterior. Ya no sentía el frío del abandono, sino el calor incipiente de la determinación. Fortuna, la heraldo de su milagro, rumiaba en paz cerca del agua, su calma contagiando el ambiente con una serenidad casi sagrada. El amanecer llegó como un susurro, una fina hebra de luz que se coló por la misma grieta del techo, pintando el oro de un color aún más intenso y vivo. El sueño no le había traído descanso a Alma, sino claridad. La desesperación había sido purgada, reemplazada por un propósito afilado como el pedernal. Miró a sus hijos dormidos, rostros pacíficos que no sabían que su mundo había cambiado para siempre. El secreto de esta cueva era ahora su bien más preciado, su única defensa contra la voracidad de Ismael. Él la creía derrotada, llorando en un páramo inútil, y esa creencia era el escudo que la protegería. Con un cuidado infinito, se aseguró de que la entrada siguiera perfectamente oculta y decidió su primer paso. Bajaría al pueblo, pero no al suyo, sino al siguiente, a San Lucas, donde su rostro no era conocido. Vendería la piedra allí, diría que la encontró en el río. No compraría lujos, solo lo esencial: frijoles, maíz, mantas y, lo más importante, una lámpara de aceite y un martillo pequeño. La prudencia sería su guía, cada movimiento, una jugada en un tablero que solo ella podía ver. Dejó a su hijo mayor, Mateo, al cuidado de los pequeños, con la solemne instrucción de no salir de la cueva bajo ningún pretexto. Fortuna se queda con ustedes, ella los cuidará, le dijo, acariciando la cabeza del niño y luego la testuz de la vaca, que parecía comprender la gravedad del momento. Con la paciencia de una araña tejiendo su red, volvió a camuflar la entrada hasta que fue indistinguible de la pared de roca circundante. El descenso de la montaña, con el peso denso y prometedor de la piedra en el bolsillo, fue una experiencia completamente distinta a la subida. Ya no arrastraba los pies bajo el yugo de la desesperación. Ahora cada paso era ligero, impulsado por un propósito secreto. Sus ropas raídas y su rostro curtido por la pena eran el disfraz perfecto. Nadie vería a una mujer rica, solo a una viuda más, golpeada por la vida, buscando la manera de sobrevivir un día más. San Lucas era un pueblo más grande y anónimo. Sus calles, un hervidero de actividad que contrastaba con la quietud sepulcral de su aldea. Alma, con el corazón martilleándole en el pecho, ignoró el mercado bullicioso y los aromas tentadores de la comida callejera. Su objetivo era uno solo. Lo encontró al final de una calle polvorienta, una pequeña tienda con un letrero descolorido que rezaba «Se compra oro y plata». Tras el mostrador,
Un hombre de ojos pequeños y calculadores la midió de arriba a abajo con una mirada que tasaba su miseria. Con manos temblorosas, Alma sacó la piedra y la depositó sobre la madera gastada. «La encontré en el río», susurró, la mentira que había ensayado 1000 veces en el camino. El hombre la examinó con desdén. Luego escupió en el suelo y tomó la roca. La raspó, aplicó una gota de ácido de una pequeña botella y observó la reacción. Un brillo de codicia, rápido y fugaz como el destello de un cuchillo, cruzó su rostro. «No es mucho, es casi pura piedra», gruñó, ofreciéndole una miseria. Pero Alma, recordando los rostros de sus hijos, se mantuvo firme con una dignidad silenciosa. «Es para darles de comer a mis huérfanos», dijo con sencillez. Tras un regateo tenso, en el que ella no cedió más allá de lo necesario, salió de la tienda con un fajo de billetes arrugados, una suma que le pareció una fortuna, suficiente para poner en marcha su plan sin levantar la más mínima sospecha. Con el dinero apretado en un puño dentro del bolsillo, Alma se movió por el mercado de San Lucas como una sombra. Cada compra era una victoria calculada. Un costal de frijoles de un vendedor, maíz y manteca de otro, unas mantas gruesas y cálidas de un tercero, dispersando sus adquisiciones para no levantar curiosidad. Finalmente, en una ferretería oscura que olía a metal y aceite, compró su tesoro más preciado, una lámpara de aceite con una mecha de repuesto, un martillo de geólogo, pequeño pero sólido, y un cincel afilado. El ferretero apenas la miró. Para él, eran solo herramientas para un trabajo humilde, no las llaves de un reino. Alma cargó su pesado fardo, sintiendo en cada músculo el bendito peso de la supervivencia, el primer ladrillo tangible de la fortaleza que estaba construyendo para proteger a sus hijos. El ascenso de regreso fue una prueba de resistencia, pero esta vez su espíritu no flaqueaba. El peso en su espalda era el de la esperanza, no el del desamparo. Al llegar a la entrada oculta, su corazón latió con fuerza hasta que, al apartar la maleza, encontró a Mateo vigilando, con una piedra en la mano y la mirada fiera de un pequeño guardián. El alivio la inundó como una marea cálida. Dentro, la oscuridad los recibió, pero ya no era amenazante. Con manos firmes, Alma encendió la lámpara de aceite por primera vez. Una luz dorada y vacilante se extendió por la caverna, danzando sobre las vetas de oro y haciendo que las paredes brillaran con un fuego secreto y sagrado. Los ojos de sus hijos se abrieron con asombro, no por la riqueza que no comprendían, sino por la simple maravilla de la luz venciendo a las sombras. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, comieron una comida caliente, acurrucados en mantas nuevas, y el suave tintineo del manantial se mezcló con la promesa silenciosa del martillo y el cincel que descansaban junto a Alma, listos para empezar a tallar un nuevo destino. Los días se convirtieron en una rutina secreta, orquestada por el ritmo del martillo y el cincel. Al amanecer, mientras sus hijos aún dormían, Alma trabajaba a la luz de la lámpara. El tin-tin-tin metálico y agudo era la nueva canción de cuna de su hogar, un sonido que nacía y moría en las entrañas de la tierra, sin que ningún oído indiscreto pudiera escucharlo. Sus manos, antes suaves y acostumbradas al hogar, se endurecieron, cubriéndose de callos y rasguños que eran medallas de su tenaz labor. Extraía el oro con una paciencia de artesana, desprendiendo pequeños fragmentos, polvo brillante y alguna que otra pepita que guardaba en un saco de lona escondido bajo una pila de rocas sueltas. Cuando los niños despertaban, dejaba sus herramientas y se convertía de nuevo en madre, preparando su humilde desayuno, enseñando a leer a Mateo con un trozo de carbón sobre una piedra lisa y jugando con los más pequeños en el espacio limitado de su reino subterráneo, siempre lejos de la entrada. Las semanas pasaron desdibujándose en una existencia crepuscular. Cada 15 días,
Alma repetía el ritual, ocultaba el grueso de su tesoro, tomaba solo un fragmento modesto, se vestía con sus ropas más gastadas y descendía la montaña. Nunca volvía al mismo comprador. Viajaba a otros pueblos, a San Miguel, a Santa Cruz, tejiendo una red de transacciones anónimas, siempre con la misma historia de viuda desamparada que encontraba una piedra con suerte en algún arroyo. El dinero que obtenía lo invertía con una prudencia casi monacal. Más alimentos, algo de ropa de abrigo para el invierno que se acercaba, medicinas básicas y, un día, un par de libros viejos para Mateo. Por fuera, seguía siendo la sombra de una mujer derrotada. Por dentro, se estaba convirtiendo en la guardiana de una fortuna, una estratega silenciosa cuya única audiencia eran las paredes doradas de su refugio y los rostros de sus hijos, que empezaban a recuperar el color en sus mejillas y el brillo en sus ojos. Mientras tanto, en el valle, don Ismael engordaba como un cerdo en la abundancia que había robado. El recuerdo de Alma y sus sobrinos se había desvanecido como el rocío matutino, un inconveniente menor que ya daba por resuelto. En su mente, o bien habían perecido en la crudeza de la sierra, o se habían marchado a mendigar a alguna ciudad lejana, borrados del mapa y de su conciencia. Se pavoneaba por el pueblo, un hombre próspero y respetado, dueño de las mejores tierras, y a veces, al revisar su ganado en los límites de la propiedad, sus ojos se posaban en la silueta de la montaña. Solo una mueca de desprecio cruzaba su rostro al recordar el pedregal inútil que le había arrojado a su cuñada como un hueso a un perro. Estaba ciego a la ironía, sordo al latido del oro que dormía justo bajo el cielo que él creía dominar. Su arrogancia era el velo más grueso, el que le impedía ver que la verdadera fortuna no estaba en los campos que había usurpado, sino en la tierra que había despreciado. Pero en el corazón de esa montaña despreciada, el invierno no era una amenaza, sino un aliado. El frío selló los pasos de la sierra, aislando a Alma y a sus hijos del mundo en una fortaleza impenetrable. La cueva ya no era solo un refugio, era un hogar secreto y próspero, calentado por el amor y la promesa del metal precioso. Con el tiempo, Alma había aprendido a leer la roca, a seguir las vetas como si fueran las venas de un ser vivo que la había adoptado. Su pila de oro crecía, oculta y silenciosa. Ya no pensaba solo en el próximo costal de frijoles. Por las noches, a la luz de la lámpara, mientras los niños dormían, extendía sobre una roca plana un mapa mental de su futuro. El oro no era solo para sobrevivir, era para construir. Era la educación de sus hijos, una casa nueva lejos de allí, una vida sin miedo. Y en un rincón oscuro y tenaz de su corazón empezó a germinar otra idea, la justicia. El oro no era solo un escudo, podía ser también una espada. La primavera llegó a la sierra como una promesa susurrada, derritiendo la nieve y abriendo los caminos que el invierno había clausurado. Con el deshielo llegó también el riesgo. En una de sus incursiones a un pueblo lejano, para vender un trozo de oro, Alma se cubrió el rostro con un rebozo y se sentó en un rincón del mercado, aguzando el oído. Las noticias del valle corrían como el agua. Escuchó a dos hombres hablar de don Ismael, de cómo su riqueza crecía y su influencia se expandía. Decían que se jactaba en la cantina no solo de su prosperidad, sino de la supuesta ineptitud de su difunto hermano, pintándolo como un soñador que habría llevado a su familia a la ruina. Ismael, decían, estaba usando su nueva fortuna para comprar favores, con la vista puesta en la silla del presidente municipal. Esa calumnia, esa profanación de la memoria del hombre que amaba, fue la chispa que encendió la pólvora en el corazón de Alma. La justicia ya no era una idea lejana, se había convertido en una deuda de sangre y honor. Sabiendo que un enfrentamiento directo sería un suicidio,
Alma tejió su plan con la misma paciencia con la que extraía el oro de la roca. Un mes después, tras dejar a sus hijos bien provistos y al cuidado de Fortuna, emprendió el viaje más largo de su vida. No fue a un pueblo cercano, sino a la capital del estado, a la ciudad de Durango. Vendió una pepita considerable, cambiando su apariencia de viuda desamparada por la de una mujer modesta pero digna. Con el dinero no buscó al abogado más famoso, sino a uno cuya reputación era más valiosa que el oro, un licenciado de mediana edad llamado Don Ricardo, conocido por su intelecto afilado y su desdén por los caciques locales. En su austero despacho, Alma no contó la historia de la cueva. Habló de un patrimonio familiar recién descubierto, de un fideicomiso dejado por abuelos lejanos. Presentó su caso con una claridad que sorprendió al abogado. El testamento falso, los testigos comprados por Ismael, la expulsión ilegal. Y entonces, sobre el escritorio de Caoba, depositó un fajo de billetes que era más de lo que el licenciado ganaba en un año. «Esto es para empezar», dijo con una voz firme que ya no conocía el temblor. «Quiero la tierra de mi esposo de vuelta, y quiero que todo el mundo sepa qué clase de hombre es don Ismael». La guerra silenciosa de Alma había comenzado. Don Ricardo, un hombre cuya carrera se había forjado desenmascarando a hombres como Ismael, no perdió el tiempo. El dinero de Alma no solo compró su pericia, sino que avivó su viejo fuego contra la injusticia de los caciques. Envió a la región a un hombre de su confianza, un investigador con la apariencia inofensiva de un vendedor de baratijas y el oído de un confesor. Su misión no era acusar, sino escuchar. Se sentó en cantinas, compartió tragos con jornaleros y conversó con las ancianas en el mercado, tejiendo un tapiz de verdades a medias y resentimientos silenciados. Poco a poco, las piezas encajaron. El notario que había validado el testamento se había retirado a una vida de lujo inesperada en otra provincia. Los dos testigos eran compadres de Ismael, hombres que habían pasado de la deuda a la holgura de la noche a la mañana. Cada susurro, cada dato, era un hilo de seda que don Ricardo, en su despacho de Durango, tejía pacientemente en una soga legal. Ismael, mientras tanto, vivía ajeno a la red que se cernía sobre él. Su ambición, alimentada por la riqueza fácil, había crecido hasta convertirse en un hambre insaciable de poder. La primera piedra en su estanque de complacencia fue una carta sin importancia aparente, una notificación del registro de la propiedad solicitando una aclaración sobre los linderos del Pedregal inútil. La arrugó con desdén, atribuyéndola a la ineptitud de algún burócrata. Pero pocos días después, uno de los testigos de su falso testamento, un hombre llamado Evaristo, lo buscó con el rostro pálido y sudoroso. «Un forastero», balbuceó, «ha estado haciendo preguntas sobre el difunto, sobre el testamento». Ismael lo despidió con una amenaza velada, diciéndole que su cobardía era un insulto. Sin embargo, esa noche, en la soledad de la hacienda que había robado, una espina de inquietud se clavó en su mente por primera vez. El nombre de Alma, que él creía enterrado bajo el polvo del olvido, flotó en la oscuridad como un fantasma persistente. La espina se convirtió en un clavo candente en la mente de Ismael. La sombra del forastero se hizo más densa, un murmullo persistente que envenenaba el aire. Pocos días después, el segundo testigo, Ramiro, un hombre de espíritu débil, lo interceptó en el camino, con el rostro descompuesto por el pánico. El investigador no solo había preguntado, le había contado una historia, la de un notario que vivía muy bien en su retiro y la de una ley que no olvida a los perjuros. Ismael lo calló con un gruñido, aferrándose a los restos de su arrogancia como un náufrago a una tabla podrida. Pero el miedo ya era un veneno que se bebía a solas. La hacienda, antes símbolo de su triunfo,
se convirtió en una jaula dorada. Cada crujido de la madera era un paso en el pasillo. Cada susurro del viento entre los mezquites parecía modular el nombre de Alma. Su poder, construido sobre una mentira, se revelaba tan frágil como el testamento falso que lo sostenía. El golpe llegó en el lugar donde Ismael se sentía más invulnerable, la cantina del pueblo, su trono de mentiras. Estaba en medio de una bravuconada, comprando rondas de tequila para hombres cuyo respeto creía poseer, cuando la puerta se abrió y entró un hombre que no pertenecía allí. No era el investigador, sino un oficial de semblante adusto, con un portafolio de cuero bajo el brazo. El murmullo de la cantina murió. El hombre avanzó hasta su mesa y con una voz impersonal que resonó como un martillazo, pronunció su nombre completo. Le entregó un sobre grueso con el sello del juzgado de Durango. Ismael lo abrió con un temblor que intentó disfrazar de irritación. Sus ojos recorrieron las líneas de texto legal, tropezando con palabras como fraude, falsificación, puesto perjurio. Vio los nombres de Evaristo y Ramiro, no como testigos, sino como cómplices en una demanda civil y penal. Y entonces, al final del documento, como la firma de un espectro que ha aprendido a escribir, leyó el nombre de la demandante, Alma Rivera. El fantasma no estaba en la montaña, estaba en los juzgados, y el papel que sostenía en sus manos era más pesado y más frío que una lápida. El silencio en la cantina se hizo denso, empezado como el aire antes de una tormenta. Ismael intentó una risa, un sonido hueco y quebrado que murió en su garganta. El papel temblaba en su mano, no por el viento, sino por el terremoto que sacudía los cimientos de su mundo robado. Los rostros que antes lo miraban con una mezcla de envidia y temor, ahora eran un muro de ojos curiosos y despiadados, los ojos de los lobos que huelen la primera sangre. Se levantó bruscamente, la silla chirriando contra el suelo de baldosas, un sonido agudo en el mutismo general, y salió con la espalda rígida, sintiendo cada par de ojos como un clavo en su nuca. La puerta se cerró tras él, y el silencio se rompió, no en un estallido, sino en un siseo colectivo de susurros que se extendió por el local como veneno, despojándolo de su poder antes incluso de que llegara al primer juicio. Ciego de rabia y de un pánico helado que nunca antes había conocido. Ismael no se dirigió a la hacienda. Su primer instinto fue el del matón acorralado, reforzar las rejas de su jaula. Cabalgó hasta la choza de Evaristo, encontrándolo mientras empaquetaba sus escasas pertenencias con manos torpes, el rostro ceniciento de pavor. La amenaza de Ismael, antes una orden inapelable, ahora fue recibida con un gemido. «Se acabó, don Ismael», balbuceó el hombre, sin atreverse a mirarlo. «Ese hombre de la capital, él sabe todo. Habló de la cárcel, de años. Mi familia no puede pagar por su pleito». La misma escena, con una desesperación aún mayor, se repitió en la casa de Ramiro. La amenaza que siempre le había funcionado, el poder de su nombre en el valle, se disolvió ante una amenaza mayor, la ley, una maquinaria anónima e implacable que el dinero de una viuda que creía destruida había puesto en marcha en su contra. Sus cómplices no eran pilares, eran arena, y la marea de la justicia, por fin, estaba subiendo. Abandonado por sus cómplices y humillado públicamente, Ismael regresó a la hacienda no como un amo, sino como un prisionero en su propio palacio. La riqueza que lo rodeaba de repente parecía frágil, un decorado de teatro a punto de ser desmontado. La ley era un enemigo abstracto y lejano, pero Alma era la raíz de todo. En su soberbia, no podía concebir que ella hubiera orquestado algo tan complejo. ¿De dónde sacaría el dinero? La única explicación en su mente envenenada era que ella había encontrado a algún protector, a otro hombre. La idea lo consumió con una rabia celosa y primitiva. La noche lo encontró no planeando una defensa legal, sino limpiando un viejo rifle.
Si la ley no podía silenciar al fantasma, él lo haría. Al alba montó su caballo, no hacia Durango para ver a un abogado, sino hacia la montaña. Iba a buscar el pedregal inútil, el escenario de su triunfo, para convertirlo en la tumba de su única y persistente pesadilla. La subida fue rápida y brutal, espoleada por el odio. Al llegar al pedregal, el sol de la mañana iluminaba la misma desolación que él recordaba. Pero algo era diferente. La quietud no era de muerte, sino de vida oculta. Y entonces la vio, Fortuna, la vaca de huesos saltones, pastando tranquilamente cerca del cercado roto, más robusta y sana de lo que él la recordaba. Era la prueba irrefutable. Estaban allí. Un grito gutural escapó de su pecho. ¡Alma!, rugió, su voz rebotando en las rocas como una blasfemia. ¡Sal de donde estés, cobarde! ¡Enfrenta al hombre que te dio más de lo que merecías! Avanzó a grandes zancadas, con el rifle en la mano, pateando piedras, buscando cualquier indicio de un refugio. Pero desde una fisura casi invisible tras una cortina de maleza, unos ojos lo observaban. No eran los ojos de una viuda aterrorizada, sino los de la montaña misma, fríos, pacientes y antiguos. Alma, con sus hijos a salvo en la profundidad de la cueva, no sentía miedo, sentía el poder de la tierra que ahora era suya, y observaba al hombre que se había condenado a sí mismo al pisar su sagrado umbral. Ismael, cegado por la rabia, no buscaba con la mente, sino con los pies. Pateaba las rocas sueltas y arrancaba los matorrales, esperando encontrar una choza improvisada, una señal de miseria que confirmara su desprecio. Sus ojos, acostumbrados a medir el valor de la tierra por sus pastos y su agua, no veían nada más que esterilidad. Fue entonces cuando su mirada se clavó en Fortuna. La vaca, en lugar de huir de sus gritos, se había movido lentamente hacia la pared de roca, como buscando la sombra de los matorrales que la cubrían. Un chispazo de furia se encendió en Ismael. Agarró una piedra y se la arrojó al animal, no para herirla, sino para espantarla. ¡Muévete, bestia!, gritó. La vaca dio un respingo y se apartó, pero al hacerlo, su flanco rozó la densa cortina de hiedra seca, revelando por un instante una negrura que no era sombra de roca, era una abertura. El corazón de Ismael dio un vuelco, una mezcla de triunfo salvaje y veneno. Había encontrado su nido. Desde su puesto de vigilia, Alma vio el destello de comprensión en los ojos de su cuñado. El tiempo se detuvo. Detrás de ella, en la seguridad de la cueva, el más pequeño de sus hijos hizo un ruido. Ese sonido fue un trueno en el alma de Alma. No había opción, no había plan, solo el instinto protector de una loba defendiendo a su camada. Con un movimiento rápido y silencioso que había aprendido de los animales de la sierra, trepó por una cornisa interior hasta una pequeña grieta que conocía justo encima de la entrada. Abajo, Ismael levantaba el rifle, una sonrisa torcida formándose en sus labios, mientras extendía la mano para arrancar las enredaderas. Con toda la fuerza de su cuerpo y de su desesperación, Alma empujó una roca grande y calzada que servía de contrapeso a una sección inestable de la pared. No hubo un estruendo, sino un gemido sordo y profundo de la montaña. Una cascada de piedras y tierra se deslizó por la ladera, no sobre Ismael, sino justo delante de él, bloqueando la entrada con toneladas de roca. El rifle se disparó hacia el cielo por el susto, su eco un grito impotente. Ismael quedó atrapado afuera, separado de su presa por el mismo pedregal que había despreciado, convertido ahora en el muro infranqueable de su propia derrota. El polvo se asentó lentamente, como el sudario final, sobre la tumba de la arrogancia de Ismael. Por un momento, se quedó inmóvil, con el rifle colgando inútilmente de su mano. Su cerebro incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. La entrada no estaba simplemente bloqueada,
había desaparecido, borrada por una cicatriz de roca fresca. Un rugido de pura frustración animal brotó de su garganta y se lanzó contra la pila de escombros, arañando la piedra con las manos desnudas hasta que sus uñas se partieron y sus dedos sangraron. Gritó el nombre de Alma una y otra vez, mezclando amenazas con súplicas, pero sus palabras eran absorbidas por la inmensidad de la piedra. El pedregal, su regalo de desprecio, se había convertido en su carcelero. Derrotado, no por un arma, sino por la geografía misma, retrocedió tropezando, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas de rabia. La montaña lo observaba en un silencio atronador, y él, por primera vez en su vida, comprendió la verdadera medida de su insignificancia. Dentro de la cueva, Alma se deslizó desde su cornisa, con el cuerpo temblando por la tensión liberada. El estruendo había sido un terremoto contenido que había sacudido su pequeño mundo, y sus hijos se habían acurrucado, llorando en silencio. A través de la roca sólida, escuchó los gritos ahogados y distantes de Ismael, no como las amenazas de un hombre poderoso, sino como los aullidos lejanos de una bestia herida. No sintió triunfo, solo una calma sombría y definitiva. Había cerrado la puerta. Se arrodilló junto a sus hijos y los abrazó, susurrando palabras de consuelo que eran tanto para ellos como para ella misma. La lámpara de aceite proyectaba sus sombras unidas sobre las paredes doradas, una estampa de supervivencia. La montaña la había protegido. Ahora, el único sonido en su santuario era el goteo constante del manantial, un reloj de agua que marcaba el tiempo no hacia su final, sino hacia el del hombre que los había subestimado. Un hombre cuyo destino ya no estaba en sus manos ensangrentadas, sino en los papeles sellados que esperaban en un juzgado de Durango. El descenso de Ismael no fue una retirada, sino una desintegración. El rifle inútil golpeaba contra su costado con cada paso tembloroso de su caballo, un recordatorio de su impotencia. Ya no era un hombre movido por la rabia, sino un cascarón vaciado por el terror y la humillación. Comprendió, con una claridad que lo helaba hasta los huesos, que no había sido un derrumbe accidental, había sido ella. La viuda débil y llorosa que él había desterrado se había convertido en la montaña misma y lo había aplastado con su propio desprecio. Cuando llegó al valle, no era el cacique temido, sino un fantasma cubierto de polvo. La noticia de la demanda ya se había extendido como un reguero de pólvora, y su aspecto derrotado fue la confirmación que todos esperaban. Los hombres que antes bajaban la mirada ante él, ahora lo observaban con una curiosidad desnuda y sin piedad. Se encerró en la hacienda, pero los muros ya no lo protegían. Eran los barrotes de su propia jaula dorada, donde lo único que escuchaba era el eco de un disparo inútil y el silencio atronador de la montaña. Los meses que siguieron fueron un interludio de silencio y crecimiento, un embarazo de la tierra que gestaba un nuevo futuro. En Durango, don Ricardo movió los hilos con la precisión de un maestro titiritero. Con los testimonios de Evaristo y Ramiro, quienes confesaron todo a cambio de clemencia, y la inexplicable desaparición del propio Ismael, el caso se desmoronó como un castillo de arena. El testamento fue declarado un fraude, las tierras restituidas a su legítima dueña, y se emitió una orden de arresto contra un hombre que ya estaba preso de sus propios demonios. Una tarde de otoño, cuando el aire olía a tierra húmeda y a promesas cumplidas, Alma supo que era el momento. El derrumbe que selló la entrada principal no había sido un acto de desesperación, sino el cierre de un capítulo. Semanas antes, siguiendo una corriente de aire, había descubierto otra salida, una estrecha chimenea en el fondo de la caverna, oculta tras una cascada seca que ascendía hasta un pequeño afloramiento rocoso en la ladera opuesta de la montaña. Guiando a sus hijos y a Fortuna, emergió a la luz del sol,
parpadeando no contra el brillo, sino contra la inmensidad de su nueva vida. Abajo, el valle se extendía a sus pies, no como un recuerdo doloroso, sino como una herencia recuperada, lista para ser reclamada. El camino de vuelta no fue una fuga, sino una procesión. Alma descendió la montaña no como la viuda desterrada que había subido, sino como una reina que regresa a reclamar su trono. Sus hijos, ya no aferrados a su falda con miedo, caminaban a su lado, sus pequeños pasos marcando el ritmo de un futuro recuperado. Fortuna, su fiel heraldo, lo seguía, su cencerro un suave anuncio de su regreso. Cuando llegaron al valle, los pocos que los vieron se detuvieron, sus rostros una mezcla de asombro y desconcierto. La noticia de la demanda había circulado como un rumor, pero verla allí, de pie, con la cabeza alta y una serenidad de acero en la mirada, era la confirmación. No necesitó decir una palabra. Su presencia era una declaración. Al llegar a la puerta de la hacienda, la que Ismael le había cerrado en la cara, la encontró entreabierta, abandonada. El polvo cubría cada superficie en el interior, un velo de tiempo y abandono, pero bajo él, la casa de su esposo la esperaba, intacta. La primera tarea de Alma no fue contar su oro, sino abrir las ventanas de par en par, dejando que el sol y el aire limpio purgaran las sombras de la tiranía de Ismael. La noticia de su desaparición final llegó días después, llevada por el viento y las voces del pueblo. Nunca bajó de la montaña. Unos decían que se había despeñado, huyendo de la ley. Otros, los más viejos, susurraban que la montaña misma, ofendida, se lo había tragado. Alma no sintió nada, ni alegría ni pena. Él era simplemente un capítulo cerrado. Con una parte de su fortuna, contrató a jornaleros del pueblo, los mismos que Ismael había explotado, pagándoles un salario justo para reparar y volver a sembrar los campos. No construyó un palacio, reconstruyó un hogar. Su riqueza no se manifestó en lujos, sino en la educación de sus hijos, en ganado sano y en la dignidad que devolvió a la tierra que su esposo había amado. Se convirtió en la guardiana silenciosa del corazón de la montaña, una matriarca forjada en la oscuridad, cuya leyenda sería contada en susurros. La de la viuda a la que le quedó solo una vaca y heredó el alma de la sierra. Los años pasaron, y el nombre de Alma se tejió en el alma del valle, no con el hilo del miedo, como el de Ismael, sino con las fibras de un respeto profundo y silencioso. La hacienda dejó de ser una fortaleza de un solo hombre para convertirse en un corazón que bombeaba vida a la comarca. Alma nunca habló de su secreto, pero los frutos de la montaña eran visibles para todos. Financió la construcción de una pequeña escuela donde sus hijos aprendieron a leer junto a los hijos de los jornaleros, ayudó a cavar un pozo más profundo que no se secaba en la canícula y se aseguró de que nadie en la aldea pasara hambre durante los inviernos más crudos. La gente del pueblo, a su vez, creó su propia leyenda para explicar el milagro. No hablaban de una mina, sino de la bendición de la montaña. Decían que la tierra, en pago por la injusticia sufrida, le susurraba a Alma dónde encontrar el sustento, y que la vaca Fortuna no era un simple animal, sino un espíritu guardián que la había guiado. Alma nunca corrigió estas historias, pues entendía que el pueblo necesitaba más de la magia que de la verdad del oro. Una tarde, cuando Mateo ya era un joven de mirada serena y sus hermanos corrían por los campos que una vez les fueron negados, Alma subió sola a la montaña por última vez. Abrió la entrada secreta de la chimenea y descendió a la quietud dorada de su santuario. La lámpara ya no era necesaria. La luz del sol poniente se filtraba por las grietas, haciendo arder las paredes como el interior de un sol cautivo. Ya no veía el oro con la desesperación de una náufraga, sino con la sabiduría de una guardiana. Comprendió que la montaña no le había entregado una fortuna, sino una prueba.
El oro era una herramienta, no un fin. Con una solemnidad silenciosa, tomó solo un puñado de polvo dorado, lo suficiente para asegurar el futuro de la escuela y de su gente durante un año más. Luego, volvió a sellar la entrada, esta vez para siempre. Su verdadera herencia no estaba en las vetas de esa cueva, sino en el valle que ahora florecía, y en los hijos a los que les enseñaría que la mayor riqueza no es la que se extrae de la tierra, sino la que se siembra en ella. El valle envejeció con ella, y cada arruga en su rostro era un surco de tierra fértil en el mapa de la comarca. Mateo, su hijo mayor, no se convirtió en un hombre de negocios ni en un buscador de oro. Se convirtió en lo que su padre había sido. Un hombre de la tierra, cuyas manos sabían leer el lenguaje de las estaciones y cuyas palabras eran tan honestas como el maíz que crecía en sus campos. Sus hermanos, educados con los mejores libros que el oro pudo comprar discretamente, eligieron quedarse, uno como maestro en la escuela que su madre fundó, la otra como curandera que conocía los secretos de las hierbas de la sierra. La leyenda de la viuda de la montaña se convirtió en un cuento para dormir a los niños, una parábola sobre la justicia y la paciencia, donde la vaca Fortuna era un ángel guardián y la montaña un ser vivo que protegía a los suyos. En el crepúsculo de su vida, sentada en el porche de la hacienda restaurada, Alma contemplaba la silueta de la montaña contra el cielo teñido de naranja y púrpura, los mismos colores de la herida abierta que una vez vio en su desesperación. Sus manos, que una vez rompieron la roca, ahora apenas sostenían una taza de té de hierbabuena, pero sus ojos contenían la calma profunda de un lago de montaña. Ya no recordaba el frío del abandono, sino el calor de la primera hoguera en la cueva, la luz de la lámpara sobre los rostros dormidos de sus hijos, el tintineo constante del manantial. Una tarde, rodeada de sus nietos que jugaban en el patio, su respiración se hizo tan suave como el susurro del viento entre los mezquites, y se fue. Su corazón, que una vez fue una piedra hundiéndose en un pozo sin fondo, era ahora la piedra angular sobre la que se construyó el futuro de todo el valle. Su funeral no fue un lamento, sino una cosecha. La enterraron en una loma suave, bajo un viejo mezquite, donde su mirada eterna pudiera abarcar tanto la hacienda que había redimido como la silueta de la montaña que la había salvado. Todo el valle acudió, no para despedir a una patrona, sino para honrar a la matriarca que les había enseñado que la dignidad crece más fuerte que la maleza. Los ancianos contaron la historia, ya pulida por los años, hasta convertirse en leyenda, la de la vaca sabia, la del susurro de la tierra, la de la justicia que duerme en las piedras. Y mientras bajaban su cuerpo a la tierra, una vaca vieja, descendiente directa de Fortuna, mugió suavemente desde el campo, como si la montaña misma le estuviera dando su último adiós. Años más tarde, Mateo, ya un hombre con el cabello plateado por el tiempo, se sentaba en el mismo porche. En su mano sostenía una pequeña piedra veteada de oro, lisa por el roce de los dedos de su madre. Era el único vestigio físico del secreto, el único objeto que ella conservó, no como un tesoro, sino como un recordatorio del abismo. Él y sus hermanos conocían la verdad, la historia completa del martillo y el cincel, del miedo y la determinación, pero habían aprendido la lección final de su madre. La cueva sellada no era una fortuna perdida, sino un cimiento colocado. El oro había comprado su futuro, pero era su trabajo, su sudor y su decencia lo que lo había hecho florecer. La montaña guardó su tesoro metálico, y el valle, gracias a Alma, conservó el suyo, uno mucho más valioso, forjado de comunidad y esperanza. Las décadas pasaron sobre el valle como el curso de un río lento y profundo,
erosionando los recuerdos agudos y puliendo la leyenda de Alma hasta convertirla en un mito fundacional. La prosperidad que ella sembró echó raíces profundas, y la comarca se convirtió en una isla anclada en un tiempo más simple, inmune al frenesí del mundo exterior. Pero el mundo exterior tiene brazos largos. Un día llegaron hombres de la ciudad con mapas enrollados y teodolitos que brillaban bajo el sol, hablando un idioma de concesiones mineras y derechos de explotación. Eran la nueva cara de la codicia, una versión corporativa y sin rostro de don Ismael, y sus ojos veían la sierra no como un ser vivo, sino como un cofre del tesoro esperando ser reventado. Prometieron empleos y riqueza, un progreso con dientes de acero que amenazaba con devorar la misma Alma que Alma había luchado por reconstruir. Mateo, ahora un anciano con la sabiduría de la tierra grabada en el rostro, observaba la inquietud crecer entre su gente. Vio la vieja tentación del oro rápido brillar en los ojos de los más jóvenes, quienes no recordaban los días de hambre. En sus manos, la pequeña piedra veteada de su madre se sentía pesada, no por su densidad, sino por el peso de una decisión imposible. Sabía que podría revelar el secreto, desatar una fiebre del oro que quizás ahuyentaría a la corporación, pero que sin duda ahogaría al valle en el mismo veneno que casi los destruyó. O podría usar la inmensa riqueza para luchar contra ellos en sus propios tribunales, una guerra de papel y dinero que lo alejaría del legado de su madre. Una tarde, mientras el sol se ponía, subió a la loma y se sentó junto a la tumba bajo el mezquite. No buscaba una señal, sino el silencio, y en ese silencio comprendió. El secreto de la cueva no era un arma para ser usada, sino un ancla para recordarles lo que realmente valía. La defensa del valle no estaba en la montaña, sino en el corazón de su gente. Era hora de contarles una historia, no la del oro, sino la de ellos. Esa misma noche, Mateo convocó a todo el valle en la plaza frente a la escuela. No llegó como un patrón a dar órdenes, sino como un anciano a compartir el peso de la memoria. A la luz de unas pocas farolas, con los representantes de la corporación observando desde un lado con sonrisas condescendientes, Mateo contó la historia, no la leyenda de la vaca mágica, sino la verdad cruda y afilada como el cincel de su madre. Habló del destierro, de la noche helada en el pedregal, del hambre y del miedo. Sacó la pequeña piedra veteada y la levantó para que todos la vieran. «Esta fue nuestra primera semilla», dijo, su voz resonando en el silencio expectante. «No es un tesoro para ser saqueado, es el cimiento de cada casa, de cada cosecha, de esta misma escuela. Nuestra prosperidad no nació del oro, nació de la determinación de una mujer que decidió construir en lugar de solo extraer. La montaña nos dio una oportunidad, no una fortuna. Y cada uno de ustedes, con su trabajo y su decencia, ha honrado esa oportunidad. Eso es lo que ellos quieren comprar, no la tierra. Quieren comprar el final de nuestra historia». Un silencio profundo, más denso que el de una cueva, se apoderó de la multitud. Los rostros de los más jóvenes, antes iluminados por promesas de salarios, ahora reflejaban una comprensión sombría. Los ancianos asentían lentamente, las piezas de la leyenda encajando con la dureza de la verdad. Vieron su propia historia no como un milagro pasivo, sino como un legado forjado. El murmullo que se levantó no fue de debate, sino de afirmación. Un jornalero se adelantó y puso su mano sobre el hombro de Mateo. Luego otro y otra, hasta que una muralla humana se formó a su alrededor, una barrera de voluntades unidas que miraba desafiante a los hombres de la ciudad. No necesitaron votar. Habían tomado una decisión. No venderían. Los hombres de la corporación, incapaces de ponerle un precio a esa solidaridad,
Vieron cómo su poder de persuasión se disolvía contra una riqueza que sus mapas no podían registrar. La batalla por el valle no se libraría con abogados ni con oro, sino con el arma más poderosa que Alma les había legado, un pueblo que sabía exactamente cuánto valía su alma. Derrotados no por argumentos, sino por un silencio más sólido que la roca que codiciaban, los hombres de la corporación recogieron sus mapas y sus sonrisas rotas. Sus promesas de progreso sonaban ahora huecas, un eco de un idioma extranjero que nadie en el valle tenía ya interés en comprender. Se marcharon en una nube de polvo y frustración, dejando tras de sí no un pueblo dividido y tentado, sino una comunidad forjada en una verdad recién revelada. Cuando el último rastro de su vehículo desapareció en el horizonte, un suspiro colectivo recorrió la plaza, un viento que barrió los últimos vestigios de duda. Mateo no sonrió. Sintió el peso de las generaciones asentándose sobre sus hombros, no como una carga, sino como un manto. Cerró la mano sobre la pequeña piedra veteada, sintiendo no el frío del metal, sino el calor de la mano de su madre entrelazada con la suya, un calor que emanaba de la tierra misma. La partida de los hombres de la ciudad no trajo una celebración ruidosa, sino una profunda y serena certeza. El secreto de la cueva, una vez revelado, no desató la codicia, sino que la extinguió, vacunando al valle contra la fiebre del oro para siempre. La historia de Alma, en su versión real y descarnada, se convirtió en el mito fundacional definitivo, contado no en susurros de magia, sino con el orgullo de la supervivencia y el trabajo duro. Al amanecer del día siguiente, Mateo subió a la loma y se arrodilló junto a la tumba de su madre. Con sus dedos viejos, cavó un pequeño hoyo al pie del mezquite y depositó en él la última pepita, el primer cimiento. La cubrió con tierra, no como quien esconde un tesoro, sino como quien devuelve una semilla a la tierra que la hizo germinar. La montaña guardaría su oro, inaccesible y olvidado. El valle, en cambio, había aprendido a custodiar una riqueza infinitamente mayor. La memoria de una mujer que les enseñó que el verdadero poder no reside en lo que se arranca de la tierra, sino en las raíces que se eligen echar en ella. La historia de Alma, despojada de su velo de leyenda, no perdió su magia, la transformó. Ya no se susurraba sobre una vaca guiada por espíritus, sino que se hablaba con orgullo del coraje de una madre, del sonido de un cincel en la oscuridad, de la sabiduría de sembrar en lugar de saquear. La escuela que ella fundó incluyó su historia en sus lecciones, no como un mito, sino como el acta de fundación de su soberanía. Los niños crecieron sabiendo que su hogar se había comprado con callos y prudencia, y que su libertad se había defendido con memoria y unidad. La montaña, con su corazón de oro sellado, dejó de ser un tesoro escondido para convertirse en un monumento a su carácter, un recordatorio silencioso y eterno de que la tierra no pertenece a quien la reclama, sino a quien la honra. Las generaciones pasaron y el Valle de Alma se convirtió en un susurro en los mapas. Un lugar que los cartógrafos de la codicia no podían señalar porque su valor no se medía en recursos. Una niña, tataranieta de Mateo, se sentaba a veces en la misma loma bajo el mezquite, que ahora era un anciano de corteza agrietada. No conocía los detalles del oro, pero sentía el silencio de la montaña no como un vacío, sino como una presencia, como el aliento contenido de una guardiana que había cumplido su promesa. Y en la brisa que bajaba de las cumbres y agitaba las hojas del mezquite, los viejos juraban que a veces se podía oír, muy débilmente, el tintineo de un cencerro y el murmullo cristalino de un manantial, no como un eco del pasado, sino como el latido eterno del corazón del valle, el tiempo que para el mundo exterior corría al ritmo del metal y la máquina. Para el valle seguía el compás del crecimiento del maíz y el fluir del agua.
la historia de la gran negativa. Como llegaron a llamar al rechazo unánime de la corporación minera, se convirtió en un rito de paso. Los hijos aprendían que la tierra no era una cuenta bancaria, sino un pariente al que se debía cuidar. La palabra riqueza cambió de significado. Ya no era el brillo del oro, sino la sombra de un árbol frondoso en un día de calor, la despensa llena antes del invierno, la mano de un vecino en el hombro durante un funeral. El nombre de Ismael se convirtió en una lección, no sobre la maldad, sino sobre la ceguera. El mal de Ismael era la enfermedad de quien, teniéndolo todo, solo podía ver el valor de lo que podía arrancar, nunca de lo que podía cultivar. Y así, la montaña guardó su secreto, su silencio ya no el de un tesoro escondido, sino el de una promesa cumplida. En su ladera, bajo la sombra del mezquite, la tumba de Alma se cubrió de flores silvestres que nadie plantaba, como si la propia tierra le rindiera tributo. Una abuela, la misma niña que una vez sintió el aliento de la guardiana, se sentaba allí con sus nietos. No les hablaba de un tesoro perdido, sino de una riqueza ganada con cada cosecha y cada acto de bondad. Un día, uno de los niños recogió una piedra lisa y gris del suelo. ¿Esta es especial?, preguntó. La anciana sonrió, sus ojos reflejando la silueta de la sierra. Toda la montaña es especial, respondió, y cada piedra que pisan es parte del cimiento. Y en el aire limpio del atardecer, el sonido de la risa de los niños se mezcló con el susurro de las hojas, convirtiéndose en el pulso vivo de una herencia que ya nunca podría ser desenterrada ni robada. Con el paso de las estaciones, la estirpe de Fortuna, la vaca providencial, se convirtió en un linaje de animales respetados. No eran bestias de raza fina, sino vacas comunes y corrientes, pero poseían una extraña querencia por las faldas de la montaña. A menudo se las veía pastando en silencio cerca de la cicatriz de roca que una vez fue la entrada a la cueva, como si montaran una guardia silenciosa en honor a su antepasada. Y un verano, tras una temporada de lluvias inusualmente intensas, un nuevo manantial brotó al pie de la montaña, no lejos de la tumba de Alma. El agua era clara y perpetua, y los ancianos del valle la bautizaron como el Ojo de Alma, convencidos de que era el corazón de la montaña, ya sin la carga de su oro, el que ahora ofrecía su sustento de una forma más pura y accesible para todos. Luz, la tataranieta de Mateo, se convirtió en la maestra de la escuela que su bisabuela había fundado. Y cada año, en el aniversario del día en que el valle le dio la espalda a la compañía minera, llevaba a sus alumnos en una peregrinación. No subían hasta la cueva sellada, sino que se sentaban en círculo alrededor de el Ojo de Alma. Allí, mientras los niños mojaban sus manos en el agua fría, Luz no les contaba la leyenda de la vaca mágica, sino la historia verdadera del cincel y la lámpara de aceite. Les hablaba del frío, del miedo y de la determinación de una mujer que usó la riqueza para tejer una comunidad en lugar de un sudario. Les enseñaba que la montaña les había dado una lección, no un tesoro, que el valor de su hogar no estaba enterrado bajo tierra, sino en el agua que compartían y en las historias que se negaban a olvidar. Los forasteros que a veces cruzaban la sierra hablaban de aquel valle como de una rareza, un lugar fuera del tiempo. No encontraban la pobreza que esperaban de una comunidad que le había dado la espalda al progreso, sino una autosuficiencia serena, una prosperidad sin ostentación. Veían casas bien cuidadas, campos fértiles y una red de ayuda mutua que funcionaba mejor que cualquier gobierno. Cuando preguntaban por el secreto de su estabilidad, los habitantes del valle simplemente sonreían y señalaban la silueta de la montaña. Los extraños se marchaban confundidos, llamándolo a veces el Valle de los Tercos, sin comprender que su terquedad no era ignorancia,
sino la memoria activa de una lección pagada con lágrimas y forjada con un martillo en la oscuridad. Y así, el sol moría cada tarde en el horizonte, tiñendo el cielo de Durango no con los colores de una herida, sino con los de una brasa cálida que promete un nuevo amanecer. El viento que silbaba entre los peñascos ya no llevaba promesas de una noche gélida, sino el eco de la risa de los niños y el aroma del pan horneándose, y a veces, si uno escuchaba con atención en la quietud del crepúsculo, podía oír el tintineo lejano de un cencerro, no como el llamado de una sola vaca, sino como el pulso rítmico y eterno de un valle que, habiendo conocido el valor del oro, había elegido la riqueza infinitamente superior de su propia alma. Un día, una joven historiadora llamada Elena llegó al valle, atraída por la nota a pie de página en un viejo archivo provincial que mencionaba el inexplicable rechazo de la concesión minera. Buscaba una historia de resistencia ludita de un pueblo anclado en el pasado. Lo que encontró la desarmó. No había la miseria que asociaba con la falta de desarrollo, sino una prosperidad silenciosa. Vio sistemas de riego ingeniosos, una cooperativa de semillas que preservaba variedades locales y una biblioteca en la escuela con más libros de los que había visto en pueblos 3 veces más grandes. Sus preguntas sobre economía y política eran respondidas con historias de cosechas compartidas y decisiones tomadas en asambleas en la plaza. Estaba presenciando el resultado final no de una negativa, sino de una elección consciente, un lugar que no había detenido el tiempo, sino que lo había encauzado a su propio ritmo. Fue Luz, la maestra y guardiana de la memoria, quien la llevó a la loma bajo el mezquite. Allí, con la montaña como telón de fondo, no le contó una leyenda, sino la verdad de una mujer acorralada que se convirtió en estratega, de un martillo que sonaba como un corazón en la oscuridad, y de una elección fundamental, usar el oro para huir o para echar raíces. La gente cree que mi bisabuela selló una fortuna, dijo Luz, su mirada perdida en la sierra. Pero yo creo que liberó al valle de una maldición. El oro te da poder para comprar cosas, pero la memoria te da la fuerza para construir un hogar. Eso es lo que ella nos legó. Elena guardó su cuaderno. Su investigación había terminado. La historia del valle no era sobre economía, era sobre el alma, y había descubierto que el mayor tesoro no era el que la montaña escondía, sino el que el valle, a plena luz del día, había decidido cultivar. Elena regresó a la ciudad, pero el silencio de la montaña la acompañó, un contrapeso a la estridencia de su mundo académico. Intentó escribir su informe, pero las palabras como resistencia socioeconómica o modelo agrario de subsistencia le parecieron un insulto, etiquetas secas para un ser vivo. Se dio cuenta de que contar la verdad del oro sería una traición tan grande como la de Ismael, pues desataría sobre el valle la misma plaga de codicia que Alma había combatido. En cambio, escribió un libro que no era de historia, sino de geografía del alma. Lo tituló El cimiento invisible, y en él no habló de vetas de metal, sino de vetas de carácter, no de la extracción de un recurso, sino del cultivo de una comunidad. El libro no fue un éxito de ventas, pero se convirtió en un texto de culto entre aquellos que buscaban un mapa hacia un lugar más allá de la avaricia. Como resultado, los pocos forasteros que empezaron a llegar al valle no eran buscadores de fortuna, sino de sentido. Eran agrónomos que venían a aprender de la cooperativa de semillas, maestros que querían entender cómo una escuela con tan pocos recursos podía producir alumnos con tanta sabiduría, y artistas que buscaban el silencio que Elena había descrito. No venían a extraer, sino a intercambiar. Traían libros nuevos para la biblioteca, conocimientos sobre medicina natural o simplemente sus manos dispuestas a ayudar en la cosecha.
Luz, al verlos conversar en la plaza no como superiores, sino como iguales, comprendió que este era el capítulo final y más perfecto del legado de su bisabuela. El oro había comprado su supervivencia, pero su historia, contada con honestidad y cuidado, había asegurado su trascendencia, transformando al valle de una fortaleza secreta en un faro silencioso. Y así la vida en el valle transcurrió, no como un río estancado, sino como uno que nutre sus propias orillas. Luz, la maestra, envejeció, y sus alumnos se convirtieron en los nuevos guardianes de la memoria. El manantial, el ojo de Alma, se convirtió en el corazón geográfico y espiritual de la comarca. A sus orillas no se rezaba, pero se recordaba. Las parejas iban allí antes de casarse. Los padres llevaban a sus hijos recién nacidos para mojar sus pies en el agua, y los ancianos se sentaban en sus márgenes a sentir el pulso de la tierra. Habían comprendido que el agua que brotaba, clara y constante, era la verdadera veta inagotable de la montaña, una riqueza que, a diferencia del oro, aumentaba cuanto más se compartía. El sol finalmente se pone en el horizonte, tiñendo el cielo de Durango no con los colores de una herida, sino con el resplandor de un abrazo dorado que arropa la sierra. La silueta de la montaña ya no es una promesa de exilio o de secreto, sino el perfil de un guardián dormido. Abajo, en el valle, las luces de las casas parpadean como un firmamento terrenal, un reflejo del cielo que una vez pareció cruelmente indiferente. Y en el silencio que precede a la noche, un silencio lleno de vida, el viento arrastra desde los campos el tintineo suave y disperso de los cencerros, no como el eco de una única vaca llamada Fortuna, sino como el latido sereno y perpetuo de un hogar que aprendió que la verdadera herencia no se desentierra, se cultiva. Con el tiempo, el legado de Alma se convirtió en la geografía misma del lugar. Los senderos que serpenteaban por las laderas no eran solo caminos, sino las venas por las que corría la memoria de su prudencia. La escuela no era solo un edificio, sino el cimiento sobre el que se levantaba la soberanía de su gente. Y el manantial no era solo agua, sino la prueba líquida y perpetua de que la verdadera abundancia brota de la generosidad y no de la extracción. La historia de la viuda y la vaca dejó de ser un cuento sobre una mujer para convertirse en la historia del valle mismo, un mapa del carácter que se entregaba a cada recién nacido, una brújula moral cuyo norte siempre señalaba la dignidad antes que la riqueza. Era un legado vivo, bebido con cada sorbo de agua, respirado en el aire limpio de la sierra. La historia de Alma nos enseña que el mundo exterior, con su hambre insaciable de lo que yace bajo la tierra, siguió su curso febril. Mapas fueron redibujados, fortunas hechas y perdidas en el parpadeo de un mercado, pero el valle permaneció como una nota silenciosa en una sinfonía de codicia. No era un paraíso perdido, sino un santuario conscientemente elegido, protegido no por cercas ni por secretos, sino por una comprensión colectiva de lo que significaba ser rico. Y en el corazón de esa riqueza, latiendo al ritmo de las estaciones y las cosechas, estaba el verdadero tesoro que la montaña había revelado. No era el oro que dormía en sus entrañas, sino el alma misma de una mujer que, al ser despojada de todo, les había enseñado a construir un mundo que no podía ser comprado ni vendido. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la recompensa de la fe.